Seguimos en una nueva mirada, el IPS es tuyo, ya se suma a nuestro trabajo habitual. Kiara, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, buenos días Omar, buenos días Alejandro. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos en esta nueva misión de conocer un poquito más a fondo lo que hace el Instituto de Previsión Social. Como todas las mañanas tenemos un tema establecido. Hoy queremos conocer cómo actúa la farmacia de la Clínica Periférica Boquerón. Por ello nos acompaña su regente de farmacia, la farmacéutica Cintia Pereira. Buenos días. Buen día para Buenos todos. días. Para mí es un gusto venir a dar un poquito algunas indicaciones que es para el bien de los asegurados y cómo nuestra institución se preocupa de ellos, ¿verdad? Y podríamos comenzar hablando, ¿qué le parece si nos cuenta cómo está reestructurada la farmacia dentro de esta clínica? En la farmacia de la Clínica Boquerón, y que pertenezco a las clínicas periféricas, está formado por un regente, yo cumplo ese papel, ¿verdad? Y funcionarios, ¿verdad? La farmacia atiende 24 horas de los 365 días del año, ¿verdad? En todos los turnos, de mañana, de tarde, de noche, asueto, feriado, sábados, domingos. No tenemos ningún día libre, estamos al servicio de todos los asegurados. ¿Cómo hacen este trabajo? ¿Hacen, me imagino, horarios rotativos? ¿Con cuántos funcionarios cuentan? Sí, actualmente la clínica está teniendo 18 funcionarios, ¿verdad? Tenemos farmacéuticos, ¿verdad? En cada turno, y los técnicos de farmacia, auxiliares de farmacia en cada turno, ¿verdad? Son turnos de 6 horas. Y los franqueros que nosotros llamamos es de turnos de 12 horas, sábado, domingo, y los turnos de la noche son de 12 horas. ¿Cómo es el procedimiento de una persona que va a retirar medicamentos? Un asegurado que consulta, recibe las recetas y pasa por la farmacia, ¿qué documentos necesita? ¿Cuál es el proceso? Primeramente, el asegurado tiene que agendarse, ya sea por el call center o por ventanilla, como le decimos nosotros, ¿verdad? Pasa por fichero, que hay cierta cantidad de números asignados, ¿verdad? Para cada especialidad. Luego va a su consulta y ahí, al retirar los medicamentos, él tiene que presentar la cédula original del paciente, ¿verdad? Sí. O sea, que cada uno consulta y luego va a retirar sus medicamentos, ¿verdad? Normalmente tenemos 3 o 4 ventanillas, a veces no damos abasto por la cantidad de gente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es un niño el que va a consultar, entonces la cédula del paciente y la cédula de la madre o de alguien que retira con él, ¿verdad? Sí. Los medicamentos solamente pueden ser entregados a personas familiares directos, ¿verdad? No podemos entregar a personas, terceras personas que no tengan una relación directa con el paciente. ¿Se encuentran con muchos inconvenientes por esta exigencia? Sí, realmente sí, porque a veces quieren retirar, por ejemplo, cuñados, quieren retirar nietos, a veces los nietos son menores de edad, ¿verdad? Entonces sí es un problema para nosotros porque también nosotros tenemos que ceñirnos a nuestras disposiciones, ¿verdad? Bueno, ahora para conocer un poquito el proceso, ¿cómo recibe la clínica los medicamentos y logra abastecer en ese sentido? Nosotros tenemos estadísticas mensuales, ¿verdad? Nuestra farmacia está retirando 2 veces en el mes, ¿verdad? Tenemos una hoja de ruta, ¿verdad? Asignada ya con anterioridad, ¿verdad? Por ejemplo, a los 15 días del mes anterior ya se nos da nuestra próxima fecha para que nosotros también hagamos con 10 días de antelación nuestros pedidos, ¿verdad? Ahí hacemos todos los pedidos, más o menos el periodo es de un mes, por ejemplo, del 10 de junio al 10 de julio, y sacamos todo, unas estadísticas, y eso es lo que nosotros después hacemos nuestro pedido en base a lo que sale, ¿verdad? Porque eso es lo que está autorizado. Vamos a suponer, el movimiento de un medicamento X es de 10.000, entonces yo hasta 10.000 puedo sacar ese mes, ¿verdad? Si el movimiento no fue muy elevado, entonces a lo mejor yo puedo sacar la mitad en el primer pedido y la otra mitad en el segundo pedido, mirando un poco lo que es el movimiento del mes, ¿verdad? Cuando llega la fecha del medicamento, nos vamos a retirar del parque sanitario y ahí nos fijamos nuestra lista de lo que pedimos y la lista que vino, ¿verdad? O sea que hay en existencia en parque. Y en base a eso se transporta en un camión. Yo suelo llevar 2 o 3 funcionarios, ¿verdad? Y estamos prácticamente entre subiendo, buscando papeles,
3 a 4 horas tratando de traer el medicamento, se transporta el medicamento y se trae a la farmacia. Tenemos el depósito y ahí bajamos todo, distribuimos todo, ingresamos en nuestro depósito y ahí a partir de ese momento ya se provee a la ventanilla para que el asegurado pueda retirar. Recién hablaba usted de movimiento de medicamentos, Sí. según la salida que tenga cada Exacto. medicamento. ¿Cuáles son los más comunes o tal vez para qué dolencias estas drogas? Las prioridades son para los medicamentos básicos, ¿verdad? Que son los que salen por urgencia, los antibióticos, los antiinflamatorios, ¿verdad? También los expectorantes, los analgésicos, esos son los que sí o sí tiene que haber, ¿verdad? Los aerosoles, viste, por la época, Sí, ¿verdad? en esta época especial. En esta época especialmente porque también están clasificados por la temporada, ¿verdad? O sea, en verano tenemos, por ejemplo, lo que es de hidratación, Sí. ¿verdad? Dolores de estómago, ¿verdad? Y lo que es en la parte de invierno, sí, ya todo lo que sea afecciones respiratorias, ¿verdad? ¿Se da el caso de donde no abastecen los medicamentos también? Realmente cuando no abastece es cuando de repente faltó un medicamento, porque a lo mejor por algún motivo no había en parque. Entonces lo que pasa es que se trata de paliar con otro, a lo mejor siempre que tengan la misma acción terapéutica y cumplan la misma función, o sea, tengan el mismo mecanismo de acción, ¿verdad? Pero si no, normalmente ya estamos habituados a sacar las estadísticas y normalmente no suele faltar, ¿verdad? Pero constantemente nosotros estamos llamando al parque sanitario, apenas ingresa un medicamento, nosotros vamos a retirar ese medicamento. O sea, más o menos ponerle que hay 2 o 3 ítems sin existencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros retiramos un miércoles, a partir de jueves, viernes, ya estamos otra vez llamando a ver si ingresó en el parque, porque también tiene que pasar por cuarentena, control de calidad, se hace un muestreo, ¿verdad? Se verifica toda la documentación y todos los medicamentos y a partir de ahí recién pasa ya a estar a disposición de medicamentos para poder dispensar nuestros medicamentos. En cuanto a los medicamentos, se habla mucho de la existencia de pacientes crónicos. ¿Qué son los pacientes crónicos? Bueno, los pacientes crónicos son aquellos pacientes que algunas especialidades tienen, ¿verdad? Y el paciente va y consulta con el médico, ¿verdad? Lleva todos sus estudios y en base a eso el doctor le dice, bueno, usted tiene una dolencia crónica y va a pasar 2 o 3, 4 meses, varía un poco de acuerdo al médico y al diagnóstico, ya se le empadrona, ¿verdad? Entonces el paciente no es que se agenda todos los meses y va a hacer una consulta, sino directamente le da un protocolo, ¿verdad? Sí. Donde le tiene ya asignada la fecha, por ejemplo, 15 de marzo, 16 de abril, 17 de mayo, hasta cumplir el periodo, ¿verdad? Entonces el paciente ya directamente tiene la facilidad que llega a su fecha y puede ir en cualquier día y en cualquier momento directamente en farmacia con su documento a retirar ese medicamento. Ahora, si a mí me tocó retirar mi medicamento el 15 de marzo y me fui 15 días después, ¿cómo es el proceso? Bueno, en el caso de los crónicos, vamos a suponer que el 15 de marzo me dijiste, ¿verdad? Sí. A partir de esa fecha es el día 1. 15 días tiene para retirar el medicamento, ¿verdad? Lo que nosotros solemos pedir encarecidamente a los asegurados que traten de retirar en esa fecha, sí. Porque a veces no hay el medicamento, ¿verdad? Sí. Nosotros no podemos estar separando a quién le damos, a quién no, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, a veces el sistema anula de repente por un proceso, o a veces pasa que el asegurado tiene que retirar en tal fecha y el que le asegura, por ejemplo, no pagó. Claro. Entonces automáticamente si él no se fue en su fecha y después hasta cierto punto nomás ya era su fecha de retiro, por más que le quedó 15 días, de repente ya no puede retirar porque ya no está al día. Entonces ahí hay que otra vez esperar que su empresa pague, ¿verdad? Y todos los procesos, porque la mayoría de veces son familiares de los que están en una empresa, ¿verdad? Y en más de una ocasión, estos son procedimientos que el asegurado no entiende, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde también se genera la queja o la protesta. Sí, sí. Realmente el equipo de farmacia está entrenado y está capacitado, ¿verdad? Ustedes saben que la parte de recursos humanos es sumamente complicado, sí. ¿Verdad? Procuramos que el paciente se vaya a gusto, ¿verdad? A veces es difícil manejar una situación conflictiva, ¿verdad?
la gente que está atrás está presionando, ¿verdad? El grupo de farmacia está procurando llegar a un equilibrio, ¿verdad? Porque el paciente dentro de todo viene con dolor, Sí. viene afectado, ¿verdad? Y la institución siempre lo que quiere es el beneficio de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando hay algún inconveniente, entonces a veces el paciente pide hablar con la jefa, ¿verdad? Otras veces los mismos compañeros le derivan conmigo y cuando ya no podemos resolver, superamos la siguiente instancia que es la dirección, ¿verdad? Pero en lo posible tratamos de entregarle el medicamento, porque con el crónico, por ejemplo, te quiero aclarar, Kiara, que a raíz de todos estos inconvenientes de retiro, porque a veces no pueden ir la gente a retirar sus medicamentos, va, por ejemplo, la persona que le cuida, los llamados cuidadores, ¿verdad? Pero los cuidadores no tienen ninguna relación de familiar, ningún apellido, como le decimos nosotros. De parentesco. Sí. Entonces, el instituto agregó una autorización dentro del sistema en donde farmacia puede revisar en el sistema con el número de cédula quién es el autorizado a retirar. Entonces ahí nosotros ingresamos y dice fulana de tal y dice el número de la cédula, entonces concuerda con la paciente y concuerda con el cuidador que le va a retirar. Pero eso sí, siempre cédula del que retira y del paciente, eso sí o sí. Son documentos muy importantes que tienen que presentar para poder acceder a los medicamentos. Así mismo. ¿Cómo se hace con la cantidad en cuanto a la entrega de medicamentos por paciente? Porque en épocas anteriores, y esto tenemos que decirlo, hemos escuchado en más de una ocasión que había personas inescrupulosas que sacaban medicamentos de las farmacias y los revendían en lugares del interior del país, por ejemplo. Esa noticia se conoció hace mucho tiempo, una práctica, podríamos decir, deshonesta, pero común. Realmente nosotros tratamos de ahondar todos los esfuerzos, ¿verdad?, para que no haya ese tipo de problemas, ¿verdad? La metodología es como le estaba explicando al señor, se agenda uno con la cédula y la persona tiene que retirar. Por eso que insistimos mucho con que terceros no retiren el medicamento, ¿verdad? Porque así es una manera que el instituto llegó a, por lo menos, asegurarnos en beneficio del paciente que un tercero no retire. Porque hubo casos que hijos tienen 2 o 3 cédulas, ¿verdad? Entonces, ahí cómo nosotros vamos a distinguir. O sea, allá no podemos, ¿verdad? Sí. Pero sí, por ejemplo, el vecino, el amigo, el compañero. Entonces, sí o sí, en ese sentido, ahí es donde nosotros somos el filtro y lo que realmente, en pocas palabras, somos mal mirados. Ahora, en calidad de acompañantes, por ejemplo, si una vecina acompaña a un paciente, este paciente consulta, en su presencia sí la vecina puede retirar los medicamentos. Y en realidad ya estando con la paciente le pedimos a la paciente nomás que retire. Por ejemplo, si no puede estar parada, entonces se sienta ahí cerca, ¿verdad? Trae la cédula, le damos el ticket, lleva, la paciente firma y trae otra vez en ventanilla. En ese caso sí le entregamos en esas condiciones. Ahora, la cantidad a lo que hacía referencia anteriormente, ¿está limitada según la receta médica? Está limitada. Nosotros tenemos resoluciones en donde, de acuerdo al diagnóstico del médico, ¿verdad?, se saca el medicamento, por ejemplo, una base 30, ¿verdad?, toma una vez al día, o 60, 2 veces por día, ¿verdad? En el caso de los jarabes, en el caso de las gotas, dependiendo el diagnóstico, 1 o 2 frascos, ¿verdad? Y los aerosoles que sí salen 1 por vez, ¿verdad?, que más o menos se controla el tiempo. Eso es hablando un poquito en unas consultas y los crónicos, ¿verdad? Sí. El número de cantidad de medicamentos a utilizar, en cantidad de ítems que el paciente retira, ¿verdad? Las consultas se retiran hasta 4 ítems, ¿verdad? Por ejemplo, 4 comprimidos, un jarabe, 2 gotas, de esa manera. En urgencia sí tenemos una brecha un poco más amplia, ¿verdad? Porque ya tenemos los inyectables, que sea un paciente hay que inyectarle, ¿verdad? Por ejemplo, ya se le hacen los primeros auxilios en urgencia y luego tiene que seguir su tratamiento en su casa. Entonces sí, por ejemplo, se entrega en un caso de deshidratación o cuadros gastrointestinales, una gota, se entrega rehidratantes, se entrega inyectables, comprimidos, comprimidos y el mismo medicamento, por ejemplo, un inyectable y comprimidos para que siga el tratamiento hasta su próxima visita, ¿verdad? Porque dura ese tiempo más o menos. Y sí, las cantidades en urgencia no son las mismas que en una consulta normal,
¿verdad? Los antibióticos son los únicos que según el caso sí se llevan hasta 30. El resto sale todo una tira y un frasco. Ahora, ¿cómo habla usted de autorización de cuidadores? ¿Cómo hace el paciente para brindarle esa autorización a su cuidador? ¿Dónde se acerca? ¿Qué formulario debe completar? En realidad, si el paciente se va a consultar con el médico, con lo que llamamos el empadronado, ahí mismo él le da su cédula al doctor y él directamente carga en el sistema. Sí. ¿Verdad? Vamos a suponer que el médico no le informó o la persona dijo, no, yo siempre voy a llevar. Pero viste que a veces la gente quiere retirar su medicamento y no se da cuenta que a lo mejor no puede retirar ella, ¿verdad? Entonces sí pedimos una autorización, ¿verdad? Por escribanía, con la certificación del escribano, que es en esa hoja de protocolo, de hoja de escribanía, porque a veces llevan también sellado nomás con el escribano, ¿verdad? Que a veces no es tan seguro, ¿verdad? Entonces eso o juez de paz en el interior donde no hay cerca una escribanía. Pero eso el paciente conserva, o sea, cada vez que el cuidador se va, lleva, presenta ventanilla y se le retorna otra vez para que él pueda seguir llevando. Solamente se presenta y con eso nos aseguramos que realmente es la persona que va a llevar el medicamento al paciente. ¿Fotocopias de cédulas aceptan? No, fotocopias de cédulas no aceptamos, cédulas vencidas tampoco, ¿verdad? Sí, por ejemplo, esa gente que pierde o se le extravía o se le robó, ¿verdad? Entonces con la denuncia hasta una semana pueden presentar en ventanilla, pues puede ser que se le haya perdido ahora y tiene que retirar y consultar, ¿verdad? Sí. Entonces sí, le dura una semana y después ya con la contraseña. con la contraseña de identificación, exactamente. Claro, o sea, es el único requisito prácticamente que se necesita para acceder a la consulta o para acceder a los medicamentos. O sea, estamos hablando de la cédula de identidad. Claro, que Ahora, es lo mínimo que podemos tener, mínimo. o sea, realmente hay gente que no se da cuenta, ¿verdad? Y uno más o menos percibe, ¿verdad? Quien dice, ay, no me di cuenta, ¿verdad? Pero hay gente que nosotros le informamos y te dice, pero siempre retiro así. Sí. Entonces ahí surge una controversia porque realmente hay veces que el paciente dice y le está, por supuesto, mandando al frente a los compañeros, ¿verdad? Entonces tenemos un procedimiento de revisar a ver si era cierto, si no, y ahí como que ya se quedan en evidencia que no han retirado en este tiempo ningún medicamento. Entonces ahí ya tratamos de calmarle o le damos dependiendo también de qué tipo de medicamento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay gente que no lleva su cédula y sí o sí se la atiende en urgencia. O sea, ningún paciente sale sin ser atendido por problema de cédula, ¿verdad? Sí. Se le da todos los auxilios en urgencia como para que si tiene algún medicamento que retirar en farmacia tenga la posibilidad de ir a su casa o que alguien le retire, porque el mínimo es si tomó su medicamento en ese momento 8 horas para que tome el siguiente, ¿verdad? Entonces le da tiempo o que alguien le traiga la cédula o que alguien le retire que esté autorizado, ¿verdad? De esta farmacia también se provee de medicamentos a los pacientes internados. Nosotros no tenemos pacientes internados, tenemos una urgencia que prácticamente 24 horas y después si en ese momento no mejora, entonces sí ya es derivado al hospital central. Sí. Pero las clínicas periféricas que sí cuentan con internados de repente, ¿también se proveen de la misma farmacia o no? Sí, de la misma farmacia. Cada farmacia provee tanto a sus internados como para sus pacientes de consulta y pacientes ambulatorios, ¿verdad? Nosotros también recibimos pacientes derivados del hospital central, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos otras estadísticas para la gente que nos deriva porque hay protocolos que solamente se pueden cargar en el hospital central y que nosotros no tenemos esa especialidad. Entonces sí, y me gustaría comentar el caso de la glargina, la insulina y la rápida, ¿verdad? Que solo sale por protocolo y yo tengo un movimiento de 1000 aproximadamente y exclusivamente son para los pacientes derivados del hospital central. Con ellos tienen que traer su protocolo sí o sí y en qué llevar su medicamento para conservar, si no, no entregamos. Ahora, simplemente para recordarle a los asegurados y que tengan en cuenta esto, un paciente
tiene la posibilidad de consultar 4 veces al mes, o sea, en 4 especialidades en un mes. Entonces, en cada una de las especialidades o consultas yo puedo retirar 4 medicamentos. A eso estoy autorizada. Así mismo es. Nosotros, el paciente asegurado retira 4 tipos de medicamentos en 4 consultas, o sea que es un seguro que realmente provee una variedad amplia de medicamentos, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que el asegurado tiene que valorar en nuestra institución, ¿verdad? O sea, ningún seguro privado le está entregando esa facilidad, esos medicamentos, esa atención. Y bueno, eso procuramos de la farmacia que la gente valore, ¿verdad? Y sobre todo que la institución cuida, a veces se dice no hay medicamentos, pero por lo menos lo que tenemos, porque tampoco pasa mucho tiempo en tener, ¿verdad? Ya escapa a nuestras posibilidades, pero sí que otro no retire, ¿verdad? Eso es lo que más cuidamos, que nadie que no sea la persona y que por su seguridad retire solamente esa persona y la cantidad. Y una cosita sí me gustaría agregar que no te acoté, Kiara, que 8 días el IPS le da de tiempo para retirar a una persona que consulta. Que, por ejemplo, consultó hoy, dice el paciente que no pudo retirar por la cantidad de gente o tiene que volver a su trabajo, hasta 8 días tiene tiempo de retirar, ¿verdad? Por consulta. Por consulta, que debería ser 24, 48 horas, porque imagínense que es una persona que depende de su medicamento, 8 días son te retira muchísimo. el 8º día o te retira el 9º y de repente hace problema por eso también. Entonces, es un poquito también de ceder de cada lado para salir adelante, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes por tomarse este tiempito de invitarnos, ¿verdad? Y hacerle saber un poquito al asegurado cuáles son nuestras directrices, que a veces no es culpa de gente de farmacia, ¿verdad? Alejandro, recordamos quién nos acompañó esta mañana. Nos acompañó Cintia Pereira, quien es regente de farmacia de la Clínica Boquerón, Clínica Periférica Boquerón. Bueno, de esta manera entonces nos despedimos y les agradecemos por acompañarnos en esta nueva mirada. El IPS es tuyo. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana.